El miedo más profundo no se grita, no se amenaza, no se impone con palabras ni con gestos exagerados. El miedo más poderoso que un ser humano puede despertar en otro nace del silencio, de la calma absoluta, de esa frialdad que congela el ambiente sin que nadie entienda exactamente por qué. Hay personas que entran a una sala y algo cambia, el aire se vuelve denso, las conversaciones se detienen, las miradas se desvían. Nadie sabe explicarlo, pero todos lo sienten. Ese individuo no necesita hablar para dominar. Yo, Maquiavelo, estudié a los hombres más poderosos de la historia y descubrí que el verdadero control nunca residió en la fuerza bruta ni en el volumen de la voz. Residió en la capacidad de permanecer frío cuando el mundo ardía. Si estás viendo este video, escribe en los comentarios de qué región del mundo nos estás acompañando, porque lo que estás a punto de aprender cambiará para siempre la forma en que el mundo te percibe. Existe una verdad que los débiles nunca comprenden y que los poderosos jamás revelan abiertamente. El silencio es la forma más sofisticada de dominación que existe sobre la mente humana. Mientras el hombre común llena cada pausa con palabras innecesarias, con justificaciones que nadie pidió, con explicaciones que solo delatan su inseguridad interior, el hombre que ha comprendido el arte del poder permanece callado con una intención precisa, con una frialdad que no es vacío sino estrategia pura. El silencio calculado no es timidez, no es falta de argumentos, no es cobardía disfrazada de serenidad. Es exactamente lo contrario. Es la expresión más elevada del autocontrol, la manifestación visible de alguien que no necesita la aprobación del otro para saber quién es y cuánto vale. Cuando tú hablas menos que los demás automáticamente empiezan a preguntarse ¿qué estás pensando? Y esa pregunta, esa duda que siembras en la mente ajena sin pronunciar una sola palabra, es la semilla del temor más sutil y más permanente que existe. Piensa por un momento en las personas que más te han impresionado a lo largo de tu vida. No fueron necesariamente las más ruidosas, las más extrovertidas, las que más historias contaban. Fueron aquellas que, cuando hablaban, lo hacían con una precisión que cortaba el aire, que cuando callaban, ese silencio pesaba más que 1000 palabras, que cuando te miraban fijamente, sentías que estaban leyendo algo en ti que tú mismo no sabías que existía. Eso no es magia, eso es técnica. Eso es poder consciente ejercido a través de la ausencia estratégica del ruido. El error más común que comete quien desea ser respetado es creer que la respetabilidad se construye hablando más, argumentando mejor, convenciendo con mayor elocuencia. Pero la elocuencia sin silencio es ruido con pretensiones. El verdadero orador, el verdadero líder, el verdadero hombre de poder sabe que cada pausa que introduce en su discurso vale más que las palabras que la rodean. Porque en esa pausa, el otro llena el vacío con sus propios miedos, sus propias suposiciones, su propia imaginación, que siempre exagera en la dirección del respeto o del temor. Hay una técnica específica que los maestros del poder han utilizado a lo largo de los siglos y que rara vez se enseña con esta claridad. Cuando alguien te hace una pregunta que busca desestabilizarte, no respondas inmediatamente. Deja que el silencio se instale entre ustedes como un muro invisible. Mira al otro con serenidad absoluta, sin tensión en el rostro, sin apresuramiento en los ojos. Deja que los segundos pasen. Lo que sucede en ese intervalo es extraordinario. La persona que preguntó comienza a sentir que quizás su pregunta fue inadecuada, que quizás reveló más de sus inseguridades que de las tuyas, que quizás fue ella quien cometió un error al desafiarte. Y tú no has dicho nada, solamente has permanecido en tu frialdad. Esta frialdad no se confunde con indiferencia.
La indiferencia es pasiva, es el resultado de no importarle algo. La frialdad calculada es activa, es el resultado de importarle tanto el poder que eres capaz de controlar cada reacción, cada expresión, cada gesto para que sirvan a tu propósito. Es la diferencia entre el hielo que se formó por descuido y el acero que fue forjado con fuego y entonces enfriado con una precisión milimétrica para que no se quiebre jamás. Las personas que te rodean están constantemente leyendo señales. Tu rostro, tu postura, el ritmo de tu respiración, la velocidad con que respondes, el tono que eliges, todo esto les habla de tu estado interior, de tu nivel de seguridad, de si eres alguien que puede ser manipulado o alguien ante quien deben moverse con cuidado. Cuando entrenas tu capacidad de permanecer en silencio bajo presión, cuando aprendes a no llenar cada momento incómodo con palabras nerviosas, estás enviando un mensaje que ningún discurso puede superar. Estás diciendo, sin decirlo, que el mundo no te perturba, que las provocaciones no te alcanzan, que operas desde un nivel de calma que la mayoría de los seres humanos nunca alcanzará. Y ese mensaje, recibido en silencio, genera exactamente lo que buscamos. Un respeto profundo mezclado con una inquietud que no saben nombrar, pero que los mantiene atentos, cuidadosos y, en el fondo, temerosos de cruzar una línea contigo. Dinos en los comentarios desde qué región del mundo estás viendo este video, porque esta enseñanza está llegando a lugares que quizás ni imaginamos, y cada uno de ustedes está construyendo su poder en silencio desde su propio rincón del mundo. El silencio calculado es el primer pilar, pero es apenas el comienzo. Lo que viene después construye sobre este fundamento algo aún más formidable: la mirada que no necesita palabras para decirlo todo. Si el silencio es el arma del poder, la mirada es su filo más cortante. Existe una diferencia abismal entre la persona que mira y la persona que observa. Mirar es un acto involuntario, pasivo, el simple registro de lo que existe frente a los ojos. Observar, en cambio, es un acto deliberado, cargado de intención, capaz de transmitir mensajes que las palabras no pueden articular sin perder su fuerza. Los hombres que han dominado ejércitos, los líderes que han doblegado voluntades, los estrategas que han movido el tablero del mundo a su favor, todos compartían una característica que sus contemporáneos mencionaban con una mezcla de admiración e incomodidad. Tenían una mirada que penetraba. No se trata de mirar con agresividad. La agresividad en los ojos delata nerviosismo, delata la necesidad de intimidar porque por dentro se siente la amenaza. La mirada del poder verdadero es completamente diferente. Es serena, es sostenida, es profunda de una manera que resulta difícil de describir, pero imposible de ignorar. Es la mirada de quien no tiene nada que temer, porque ha comprendido algo fundamental sobre la naturaleza del poder y sobre la naturaleza de los seres humanos, que muy pocos han tenido el coraje de entender hasta el final. Lo que esa mirada transmite en el nivel más primitivo de la comunicación humana es una simple y devastadora verdad. Yo te veo completamente y lo que veo no me altera. Eso es todo. Y sin embargo, ese mensaje es suficiente para desestabilizar a la persona más segura de sí misma, porque en el fondo todos los seres humanos cargan con aspectos de sí mismos que prefieren mantener ocultos, y la posibilidad de que alguien pueda verlos sin perturbarse es simultáneamente fascinante y aterradora. Hay un ejercicio que los maestros del poder han practicado en diferentes culturas y épocas: aprender a sostener la mirada sin tensión. La mayoría de las personas, cuando sienten que una mirada se vuelve incómoda, la desvían. Lo hacen porque el cerebro interpreta el contacto visual prolongado como un desafío, y ante el desafío, la respuesta más común es la sumisión o la huida.
Pero el hombre que ha cultivado la frialdad estratégica no desvía la mirada. No porque esté compitiendo, no porque quiera ganar una batalla de dominación visual, sino porque genuinamente no siente la necesidad de escapar de ese momento. Y esa ausencia de necesidad de escapar es exactamente lo que el otro percibe y lo que genera en él esa sensación inexplicable de estar frente a alguien diferente. La mirada fría no es cruel. La crueldad en los ojos es el grito del resentimiento, la señal visible de alguien que ha sido herido y que devuelve el dolor de la única manera que puede. La frialdad verdadera no tiene nada de resentimiento. Es limpia, es clara. Es la expresión de alguien que ha trascendido la necesidad de herir porque simplemente no necesita nada del otro para sentirse completo y poderoso. Cuando alguien te confronta con agresividad, ya sea en una negociación, en una discusión, en una situación de conflicto abierto, la respuesta instintiva de la mayoría es subir el tono emocional para igualar o superar la agresión del otro. Pero considera lo que sucede cuando haces exactamente lo contrario, cuando la agresión del otro te encuentra con una calma absoluta, con una mirada serena que no se apresura, con un silencio que no se quiebra ante la presión. Lo que experimentas cuando alguien mantiene esa frialdad frente a tu agresión es algo profundamente desconcertante. De repente, eres tú quien se siente expuesto. Eres tú quien parece haber perdido el control. Eres tú quien queda en desventaja aunque hayas iniciado el ataque. Comenta ahora mismo desde qué país o ciudad estás siguiendo este contenido. Porque cada persona que está aprendiendo esto está desarrollando una forma de presencia que va a transformar sus relaciones para siempre. La mirada sostenida, unida al silencio calculado, crea una combinación que pocos saben cómo procesar. El cerebro humano necesita señales claras para categorizar a las personas. Este es amistoso, este es agresivo, este es inseguro. Este es confiable. Cuando alguien no da esas señales de la manera esperada, cuando alguien permanece en una zona de calma que no encaja en las categorías habituales, el cerebro del otro entra en un estado de alerta que se manifiesta como fascinación mezclada con precaución. Y esa precaución es la forma más refinada del temor que podemos inspirar. No el terror que paraliza, sino la cautela que respeta. La mirada que congela no se practica frente al espejo solamente. Se practica en cada conversación, en cada momento en que sientes el impulso de apartar los ojos, en cada situación que te incomoda. Cada vez que eliges la frialdad sobre la reacción impulsiva, estás construyendo un músculo interno que con el tiempo se vuelve natural. Se vuelve parte de tu presencia, se vuelve la razón por la que las personas que te conocen piensan dos veces antes de cruzarte. Hay una confusión que destruye a muchos hombres y mujeres que aspiran al poder. Creen que la frialdad emocional significa no sentir. Que el líder poderoso, el estratega implacable, el individuo que inspira temor silencioso, ha eliminado de alguna manera la capacidad de experimentar emociones. Nada más alejado de la verdad. La frialdad emocional estratégica no es la ausencia de emociones, es el dominio absoluto sobre cuándo y cómo esas emociones se expresan hacia el exterior. Es la diferencia entre el volcán que erupciona sin control y el reactor nuclear que contiene una energía infinitamente mayor, con una precisión que la hace 1000 veces más formidable. El hombre que no controla sus emociones es un libro abierto. Cada sentimiento que cruza su interior se escribe inmediatamente en su rostro, en su voz, en sus palabras, en sus decisiones. Y un libro abierto puede ser leído, manipulado, anticipado.
Los adversarios de un hombre emocionalmente transparente saben exactamente cuándo atacar, cuándo presionar, cuándo ofrecer el anzuelo que él va a morder, porque sus reacciones son predecibles como el movimiento de las mareas. El poder, en cualquier arena de la vida humana, se construye sobre la impredecibilidad calibrada, y la frialdad emocional es el instrumento que hace posible esa impredecibilidad. Considera cómo funciona esto en la práctica de las relaciones humanas. Cuando alguien sabe que puede hacerte enojar con determinadas palabras, esa persona tiene poder sobre ti. Cuando alguien sabe que determinada crítica te hiere y te desestabiliza, esa persona tiene poder sobre ti. Cuando alguien puede anticipar tu reacción ante determinada situación, esa persona tiene poder sobre ti. Ahora invierte la ecuación. Cuando nadie puede predecir con certeza cómo vas a reaccionar, cuando tus emociones no se derraman por tu rostro en el momento en que las sientes, cuando las provocaciones más cuidadosamente diseñadas te encuentran en una calma que desconcerta, el poder se invierte completamente. Eres tú quien tiene la ventaja, porque eres tú quien es impredecible. Eres tú quien no puede ser manipulado a través de sus propias emociones. El escudo de la frialdad emocional protege de los manipuladores, que son más numerosos de lo que cualquier persona inocente quisiera creer. Los manipuladores operan siempre sobre las emociones. Buscan provocar culpa, miedo, euforia, indignación. Cualquier estado emocional intenso que nuble el juicio y haga a la persona más fácil de dirigir. Un individuo emocionalmente frío es prácticamente inmune a estas tácticas porque cuando no existe la reacción emocional esperada, la herramienta del manipulador se vuelve inútil. El manipulador necesita que tú te agites, que te apresures, que actúes desde un estado perturbado. Tu frialdad lo desarma completamente. Deja un comentario diciéndonos desde qué rincón del mundo nos estás viendo ahora, porque este conocimiento que estás recibiendo no llega por casualidad a tus ojos. Pero la frialdad emocional no es únicamente un escudo, es también una espada de una eficacia extraordinaria. Cuando en medio de un conflicto emocional intenso, mientras el otro pierde el control de sus palabras y de sus gestos, tú permaneces en una calma que parece sobrenatural. Estás ejerciendo sobre esa persona una presión psicológica que ningún grito y ninguna agresión podrían igualar. Tu serenidad funciona como un espejo que devuelve al otro la imagen de su propio descontrol, y esa imagen lo avergüenza, lo desestabiliza, lo debilita en el momento exacto en que necesitaba toda su fuerza. Los grandes negociadores de la historia lo sabían. Los líderes que cambiaron el curso de las civilizaciones lo practicaban. La frialdad emocional en el momento crítico, en el instante en que todo el mundo espera una reacción visible, es el movimiento que redefine quién tiene el poder en una relación, en una negociación, en un conflicto. Porque el poder no pertenece al más fuerte físicamente ni al más elocuente verbalmente. El poder pertenece siempre al más estable emocionalmente, al que puede pensar con claridad cuando los demás están nublados por el pánico o la furia. Construir esta frialdad requiere tiempo y requiere una honestidad brutal consigo mismo. Significa identificar cuáles son los detonadores emocionales propios, cuáles son las situaciones que nos desestabilizan, cuáles son las palabras que nos hacen perder la compostura. Significa trabajar sobre esos puntos no para eliminar la sensibilidad, sino para crear una distancia entre el estímulo y la respuesta, un espacio de fracción de segundo donde la conciencia puede intervenir y elegir la reacción más conveniente en lugar de la más automática. En un mundo que habla sin parar, que publica cada pensamiento, que convierte cada opinión en un grito que busca atención, la persona que domina el arte de hablar poco ejerce un poder casi magnético sobre quienes la rodean.
Las palabras son como el dinero. Cuando abundan sin medida, pierden valor. Cuando son escasas y elegidas con precisión, cada una pesa como oro. El hombre que aprende a economizar sus palabras no solo comunica más eficazmente, sino que construye alrededor de sí mismo una atmósfera de misterio y de peso que las personas verborrágicas nunca pueden alcanzar, sin importar cuán brillante sea su inteligencia o cuán elaborado su vocabulario. Observa cómo hablan las personas en tu entorno. La mayoría habla para llenar silencios, para demostrar que saben, para obtener validación, para sentirse parte de la conversación. Hablan por ansiedad social, por el miedo profundamente humano de quedar excluidos o de parecer irrelevantes. Y en ese hablar compulsivo revelan todo: sus miedos, sus inseguridades, sus deseos, sus puntos débiles. Cada palabra de más es una ventana abierta hacia el interior, y cualquier observador inteligente puede usar esa información para entender exactamente cómo manejar a esa persona. El hombre poderoso habla cuando tiene algo que agregar que no puede ser dicho de ninguna otra manera. Habla con la conciencia de que cada palabra que sale de su boca añade o resta de su presencia, y que el silencio entre las palabras es tan comunicativo como las palabras mismas. Esta economía del habla no se aprende de un día para otro. Requiere combatir el impulso de responder inmediatamente, de completar los pensamientos de los demás, de demostrar que sabemos más, de llenar cada pausa que surge en una conversación. Escribe en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás acompañando en este momento, y dinos si ya has experimentado el poder del silencio en tu propia vida. Hay un principio que los maestros del poder han entendido a lo largo de los siglos. Quien habla más en una conversación generalmente tiene menos poder que quien habla menos. Porque hablar es revelar, y revelar es ceder ventaja. El que hace las preguntas, el que escucha con esa atención calculada y fría, el que procesa mientras el otro se vacía, ese es quien al final de la conversación sabe más del otro de lo que el otro sabe de él. Y esa asimetría de información es una forma de poder tan real como cualquier otra. La economía de las palabras también implica resistir la tentación de justificarse. Cuando cometes un error, cuando alguien te confronta con una acusación, cuando se te exige una explicación, el impulso natural es elaborar, matizar, contextualizar, ofrecer razones que muestren que no eres tan culpable como parece. Pero cada justificación que ofreces, aunque sea verdadera, genera en el otro la percepción de que te importa mucho lo que piensa de ti, de que su opinión tiene poder sobre tu estado emocional. El hombre frío, el hombre que inspira temor silencioso, no justifica. Reconoce lo que debe reconocer con la menor cantidad de palabras posible y continúa, sin drama, sin elaboración innecesaria, sin la ansiedad del que necesita que lo entiendan. Esta práctica, llevada a sus consecuencias más profundas, transforma la percepción que los demás tienen de ti de una manera que pocas otras técnicas pueden igualar. Cuando las personas saben que tus palabras son escasas y precisas, empiezan a prestarles una atención especial. Cada cosa que dices se convierte en potencialmente significativa. Tu opinión empieza a pesar más porque es rara. Tu presencia en una conversación empieza a sentirse diferente porque todos saben que cuando hablas vale la pena escuchar. Y esa atención que generas con tu economía verbal es en sí misma una manifestación de poder que opera silenciosamente, constantemente, sin que nadie pueda acusarte de haberla buscado. Existe una ley del poder humano que opera con la misma inexorabilidad que las leyes físicas. Quien más necesita al otro, menos poder tiene en esa relación. Esta verdad, tan simple en su formulación y tan difícil en su aplicación,
Es el fundamento sobre el que se construye la frialdad que verdaderamente impone. No la frialdad fingida del que pretende no importarle mientras por dentro arde de ansiedad, sino la frialdad genuina del que ha trabajado en sí mismo hasta alcanzar un nivel de autosuficiencia interior que lo libera de la necesidad de aprobación, de afecto, de validación externa. La necesidad es visible. No importa cuánto la disfraces, no importa cuán sofisticadas sean tus máscaras sociales, la necesidad emocional se filtra a través de cada interacción. Se nota en la forma en que buscas los ojos del otro después de decir algo, esperando señales de aprobación. Se nota en la velocidad con que respondes los mensajes, en la urgencia con que intentas resolver conflictos, en el malestar visible que te genera el silencio o la indiferencia de alguien cuya opinión te importa demasiado. Y las personas que perciben esa necesidad de manera consciente o instintiva automáticamente asumen una posición de mayor poder en la relación. El hombre que no necesita, en cambio, genera una atracción paradójica, precisamente porque no busca, porque no implora, porque su bienestar no depende de cómo lo traten. Las personas sienten hacia él una curiosidad mezclada con respeto. Hay algo magnético en quien se basta a sí mismo, en quien puede estar solo sin que la soledad lo destruya, en quien puede enfrentar la desaprobación sin que su identidad se desmorone. Esa solidez interior no es arrogancia, aunque los más inseguros la interpreten como tal. Es la expresión de alguien que ha construido su valía desde adentro y que por lo tanto no puede ser reducido ni agrandado por los juicios externos. Comenta desde qué región del planeta nos está siguiendo, porque quien está viendo este contenido ya está en el camino de construir esa independencia interior que lo cambia todo. Esta independencia no significa frialdad afectiva en el sentido de incapacidad para amar o para conectar. Significa algo mucho más específico, la capacidad de valorar sin apegarse, de comprometerse sin perder el centro, de querer sin necesitar. El hombre que ama con esta libertad interior es un amante más poderoso, un amigo más verdadero, un líder más respetado, porque su presencia en la vida del otro es genuina. No está contaminada por el miedo a perder o por la necesidad de ser correspondido de determinada manera. En términos prácticos, cultivar el arte de no necesitar implica desarrollar una vida interior rica, fuentes propias de satisfacción y de sentido que no dependan de ninguna persona específica, de ningún logro externo, de ningún reconocimiento social. Implica trabajar la tolerancia a la soledad hasta convertirla en una fuente de poder en lugar de una amenaza. Implica aprender a disfrutar del propio silencio, de la propia compañía, del proceso de construcción interior que no necesita testigos para ser real. Cuando llegas a ese punto, cuando genuinamente no necesitas que nadie te valide, que nadie te apruebe, que nadie confirme tu valor. La frialdad que proyectas al mundo no es una pose. Es simplemente la expresión natural de tu estado interior. Y esa autenticidad es justamente lo que la hace irresistible e intimidante al mismo tiempo. Las personas sienten la diferencia entre el que finge no necesitar y el que genuinamente no necesita. Y solo el segundo inspira ese temor silencioso y profundo que es el tema de todo lo que estamos construyendo aquí. La velocidad con que alguien se mueve, toma decisiones, responde y reacciona, dice más sobre su estado interior que cualquier palabra que pueda pronunciar. En un mundo obsesionado con la velocidad, con la respuesta inmediata, con la reacción instantánea, la persona que se mueve con deliberada lentitud ejerce una influencia psicológica sobre los demás que pocas personas logran identificar conscientemente, pero que todos sienten de manera visceral. Esa lentitud no es torpeza ni indecisión.
Es la manifestación externa de una interioridad que no está gobernada por la urgencia ni por el pánico, de una mente que opera desde la calma y que por lo tanto puede elegir en lugar de simplemente reaccionar. Los animales de presa se mueven rápido por instinto de supervivencia. Los predadores en la cima de la cadena alimentaria, curiosamente, se mueven con una lentitud que es casi majestuosa, no porque no puedan moverse rápido, sino porque no necesitan hacerlo la mayor parte del tiempo. Su seguridad no depende de la velocidad de escape, sino de la certeza de que controlan el territorio. Y esa metáfora, aunque primitiva, captura algo esencial sobre la psicología del poder humano. Quien se apresura demasiado parece, a los ojos de los demás, alguien que está respondiendo al ambiente en lugar de gobernarlo. La lentitud deliberada en el habla es especialmente poderosa. Cuando alguien te hace una pregunta difícil, cuando estás en una situación de alta presión, cuando sientes el impulso de responder rápidamente para mostrar que sabes, para demostrar que estás seguro, para evitar el silencio incómodo, considera el efecto opuesto de tomar un momento real antes de responder. No fingido, no teatral, sino genuino. Un momento en que tu mente procesa, en que tu cuerpo permanece quieto, en que tu mirada descansa en algún punto sin ansiedad. Ese momento proyecta una confianza que la respuesta más brillante y más rápida jamás podría proyectar por sí sola. Deja en los comentarios desde qué lugar del mundo estás viendo esto, porque quien aprende a moverse despacio en un mundo que corre se convierte en alguien verdaderamente extraordinario. Los gestos también comunican poder o su ausencia. Los movimientos nerviosos, los tics, la inquietud física, los cambios constantes de postura son señales que el cerebro del observador interpreta automáticamente como señales de inseguridad o ansiedad. El hombre que ha cultivado la frialdad estratégica se mueve con una economía gestual que complementa su economía verbal. Sus gestos son pocos, deliberados, completos. Cuando levanta una mano, el movimiento llega a su conclusión sin apresuramiento. Cuando cambia de posición, lo hace con una intencionalidad que, aunque nadie podría describir con precisión, todos perciben como señal de alguien que habita su cuerpo con plena conciencia. Esta presencia corporal lenta y deliberada crea alrededor del individuo un campo de influencia que se extiende más allá del alcance de su voz. Las personas que entran en ese campo lo sienten como una especie de gravedad invisible que reorganiza sutilmente la dinámica del grupo, que hace que las miradas se dirijan hacia él sin que él las haya buscado, que hace que las conversaciones bajen de volumen cuando él se aproxima, no por miedo explícito, sino por ese reconocimiento instintivo de que hay algo diferente, algo más denso, algo más real en esa presencia. Pocas cosas perturban más a un ser humano que la indiferencia genuina de alguien a quien quería impresionar. El elogio y el insulto son dos caras de la misma moneda. Ambos son reacciones. Ambos reconocen al otro. Ambos le otorgan el poder de haber afectado algo en ti. La indiferencia estratégica, en cambio, es el movimiento más desconcertante que existe en el tablero de las relaciones humanas, porque niega al otro exactamente lo que más busca. La confirmación de que existe en tu mundo, de que tiene algún peso en tu consideración, de que sus acciones y sus palabras tienen la capacidad de moverte. Esta indiferencia no es crueldad. La crueldad quiere herir, y querer herir implica que el otro te importa lo suficiente como para merecer tu energía destructiva. La indiferencia estratégica es diferente. Es simplemente la expresión de que tienes cosas más importantes que ocupan tu atención, que el drama del otro no tiene la densidad suficiente para competir con tus propias prioridades. Y esa jerarquía de importancias
comunicada sin palabras, a través de la frialdad de tu trato, es una de las formas más efectivas de establecer quién tiene más poder en una relación. En las negociaciones, los maestros de este arte han sabido desde siempre que quien parece más dispuesto a levantarse de la mesa y marcharse sin el acuerdo, tiene la ventaja psicológica decisiva. No porque necesariamente quiera hacerlo, sino porque su disposición aparente a perder el acuerdo señala que no lo necesita tanto como el otro. Y en cuanto esa percepción se instala, el equilibrio de poder se desplaza irreversiblemente. El otro empieza a ceder, a flexibilizar, a buscar la manera de mantenerlo en la mesa porque la posibilidad de perderlo se ha vuelto más amenazante que la posibilidad de hacer concesiones. Comenta desde qué ciudad o país nos estás siguiendo ahora mismo, porque cada persona que aprende este principio y lo lleva a su vida cotidiana se convierte en alguien cualitativamente diferente en sus relaciones. La indiferencia estratégica también funciona frente a los intentos de manipulación emocional. Cuando alguien usa el drama, la victimización, la acusación o la culpa para mover tu comportamiento en la dirección que le conviene, la respuesta más poderosa que existe no es el contraataque emocional, sino una serenidad que roza la indiferencia. No porque no te afecte, sino porque has decidido que no permitirás que esa táctica gobierne tus acciones. Esta respuesta desactiva completamente la herramienta del manipulador, porque su eficacia depende de que generes la reacción emocional esperada, y cuando esa reacción no llega, el manipulador queda expuesto en su táctica sin haber obtenido nada. Hay una distinción crucial que debe hacerse aquí, sin embargo. La indiferencia estratégica se ejerce selectivamente, no indiscriminadamente. Aplicarla a todos por igual, a los que merecen tu atención y a los que no, a los aliados y a los adversarios, sería un error que aísla en lugar de fortalecer. El arte está en saber a quién ofrecerle tu atención completa, cálida y presente, y a quién dirigirle esa frialdad calculada que los mantiene en una posición de menor poder en tu mundo. Esa selectividad en sí misma es una declaración de poder, porque dice que tu atención es un recurso escaso y valioso, y que quien la recibe es afortunado de una manera que no debería dar por garantizada. Todo lo que hemos construido hasta aquí, el silencio calculado, la mirada que congela, la frialdad emocional, la economía de palabras, el arte de no necesitar, la lentitud deliberada, la indiferencia estratégica, todo esto tiene un impacto que trasciende las interacciones individuales y se cristaliza en algo aún más poderoso: la reputación. La reputación es la obra maestra del poder silencioso, porque funciona incluso en ausencia física de su portador. Cuando tu nombre es suficiente para cambiar el comportamiento de las personas antes de que entres a la sala, has alcanzado una forma de influencia que ninguna presencia física puede superar en alcance y en permanencia. La reputación no se construye con discursos ni con campañas de autopresentación. Se construye con acciones consistentes, con la acumulación de momentos en que elegiste la frialdad sobre la reacción, el silencio sobre el ruido, la calma sobre el pánico. Cada vez que alguien observa cómo manejas una situación difícil, con esa serenidad imperturbable, ese testimonio se añade al conjunto de historias que circulan sobre ti. Y esas historias crean una imagen que llega a oídos y mentes de personas que quizás nunca han interactuado directamente contigo, pero que ya han formado una expectativa sobre quién eres. El temor silencioso que genera una reputación bien construida es cualitativamente diferente al miedo que genera la violencia o la amenaza directa. El miedo ante la amenaza directa es puntual, se activa y se desactiva según la presencia de la amenaza.
El temor ante una reputación de frialdad y poder es permanente. Opera como un trasfondo constante que regula el comportamiento de los demás, incluso cuando no estás presente. Es el temor a la posibilidad, al poder potencial, a lo que podría suceder si cruzas a alguien que ha demostrado ser capaz de mantenerse absolutamente frío en las situaciones más exigentes. Cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo este video, porque juntos estamos construyendo una comunidad de personas que entienden el poder de una manera que muy pocos se atreven a explorar. Para construir esta reputación conscientemente, es necesario ser extraordinariamente coherente entre lo que proyectas en los momentos de calma y lo que exhibes en los momentos de presión. Muchas personas pueden parecer tranquilas cuando la vida fluye sin fricción. La reputación de frialdad verdadera se construye en los momentos de crisis, en las situaciones límite, en las circunstancias en que todos los demás esperan ver a alguien perder la compostura. Si en esos momentos sigues siendo el mismo que en los tranquilos, si la adversidad no cambia tu tono, ni tu ritmo, ni tu mirada, esos momentos se convierten en hitos que las personas recuerdan y repiten, añadiendo capa tras capa a una reputación que se vuelve más sólida y más influyente con cada año que pasa. La reputación también requiere consistencia en el trato. Una persona que es cálida con algunos e implacablemente fría con otros crea una imagen de arbitrariedad que puede generar miedo pero también resentimiento y desconfianza. El poder que buscamos no es el que nace del resentimiento, sino el que nace del respeto combinado con la cautela. Ese poder se construye siendo predeciblemente excepcional, siempre frío bajo presión, siempre preciso en las palabras, siempre consistente en los estándares que aplicas a las relaciones, siempre fiel a los principios que has elegido conscientemente como los ejes de tu identidad pública. Hay dos hábitos que destruyen silenciosamente la imagen de poder de más personas de las que se puede contar: el hábito de explicar y el hábito de quejarse. Aunque parecen comportamientos opuestos, el primero orientado hacia el otro y el segundo orientado hacia uno mismo, ambos comparten un denominador común devastador. Revelan que algo en el exterior tiene el poder de perturbar tu equilibrio interior, y esa perturbación, una vez visible, invita a ser explotada. Explicar en exceso, como ya hemos explorado en la sección de la economía de las palabras, es la señal de alguien que necesita la comprensión y la aprobación del otro para sentirse seguro en sus decisiones. Pero va más allá de la simple economía verbal. La persona que explica compulsivamente sus acciones está implícitamente reconociendo que el juicio del otro tiene autoridad sobre ella, que la opinión ajena puede cuestionar sus decisiones y que ese cuestionamiento requiere ser respondido y neutralizado. El hombre de poder genuino no siente esa presión porque genuinamente no necesita que nadie entienda ni apruebe lo que hace. Sus acciones hablan por sí mismas y el tiempo se encarga de demostrar lo que las palabras solo complicarían. Las quejas, por su parte, son una forma de publicitar tu propio sufrimiento, de anunciar al mundo que las circunstancias tienen el poder de hacerte miserable. Y aunque la queja puede generar simpatía en algunos, genera en los más astutos exactamente lo contrario: la percepción de que eres alguien cuyo estado emocional está gobernado por fuerzas externas, que el ambiente puede moldearte, que los obstáculos te doblan en lugar de templarte. Esa percepción destruye sistemáticamente la imagen de frialdad y poder que todo lo demás en tu comportamiento ha construido con tanto esfuerzo. Deja en los comentarios desde qué lugar del mundo nos estás acompañando, porque quien decide abandonar el hábito de explicar y quejarse
da el paso más difícil y más transformador hacia el poder verdadero. El principio que reemplaza a estos dos hábitos destructivos es deceptivamente simple, pero radicalmente exigente. Actúa y deja que los resultados hablen. Cuando tus acciones producen resultados, esos resultados son su propia explicación y no requieren comentario adicional. Cuando enfrentas adversidades, las resuelves en silencio en la medida de lo posible y muestras al mundo no tu sufrimiento, sino tu superación. Esa capacidad de transformar el dolor en acción sin hacer del proceso un espectáculo público es una de las características más consistentes de las personas que inspiran el tipo de respeto profundo y el temor silencioso que estamos describiendo. Hay un coraje particular en la decisión de no quejarse que va más allá de la simple imagen pública. Es el coraje de asumir plena responsabilidad por tu experiencia del mundo, de dejar de tratar los obstáculos como injusticias que merecen ser denunciadas y empezar a tratarlos como materiales de construcción que hay que incorporar al edificio de tu fortaleza interior. Este cambio de perspectiva no es fácil y no es inmediato, pero cuando se consolida, transforma completamente no solo la imagen que proyectas, sino la experiencia real que tienes de tu propia vida, haciéndola más ligera, más poderosa, más orientada hacia la acción y menos consumida por el resentimiento que corroe a quienes se entregan a la queja. Todo lo que hemos construido a lo largo de este recorrido converge en este punto final, el más elevado y el más difícil de alcanzar, el dominio total de la presencia. No la presencia en el sentido superficial de ser notable o llamativo, sino la presencia en el sentido más profundo y más exigente de la palabra, la capacidad de ocupar completamente el espacio que te corresponde, de estar tan plenamente en el momento que tu existencia en ese momento sea indudable e irresistible para todos los que lo comparten contigo. El dominio de la presencia es la síntesis de todo lo anterior. El silencio calculado le da peso a tus palabras. La mirada que no desvía le da dirección a tu atención. La frialdad emocional le da estabilidad a tu carácter bajo presión. La economía de palabras le da precisión a tu comunicación. El arte de no necesitar le da libertad a tu voluntad. La lentitud deliberada le da autoridad a tus movimientos. La indiferencia estratégica le da selectividad a tu energía. La reputación construida con coherencia le da alcance a tu influencia. La decisión de no explicar ni quejarse le da dignidad a tu silencio. Y todo esto junto crea algo que es cualitativamente diferente a la suma de sus partes, una presencia que se siente antes de que digas una palabra, que permanece después de que te hayas ido, que opera en las mentes y en los comportamientos de los demás de manera continua y silenciosa. Esta presencia no puede fingirse porque el ser humano es increíblemente sensible a la autenticidad, especialmente en lo que respecta al poder. Podemos detectar la diferencia entre alguien que actúa con frialdad y alguien que genuinamente la ha integrado en su carácter, entre alguien que practica el silencio como técnica y alguien para quien el silencio es la expresión natural de una interioridad quieta y poderosa. La diferencia se nota en los microgestos, en la respiración, en la calidad de la quietud misma, en si los ojos reflejan una calma real o una tensión contenida. Por eso el camino hacia el dominio de la presencia es un camino interno tanto como externo. Cada técnica que hemos descrito en este recorrido tiene su correspondiente trabajo interior, sin el cual se convierte en una máscara que cae en los momentos de mayor presión. El silencio real requiere una mente que genuinamente no está gritando por dentro. La mirada que congela requiere unos ojos que no tengan nada que temer.
La frialdad emocional requiere un corazón que ha procesado sus heridas en lugar de simplemente ocultarlas. La economía de palabras requiere una mente que piense con claridad suficiente como para saber qué vale decir y qué no. El arte de no necesitar requiere una identidad sólida construida sobre valores y compromisos propios, no sobre el reflejo en los ojos ajenos. Comenta ahora mismo desde qué país o ciudad nos estás viendo, porque quien llega hasta este punto del video ya es alguien diferente de quien empezó a verlo, y queremos saber desde dónde está surgiendo ese cambio. El poder silencioso que hace que te teman sin que nadie pueda explicar exactamente por qué es el resultado de años de trabajo consistente en todos estos frentes simultáneamente. No es el resultado de un truco ni de una técnica aislada. Es la expresión de una transformación real, de alguien que ha decidido que el mundo no lo va a moldear, sino que él va a moldear su lugar en el mundo, que no va a reaccionar, sino que va a actuar, que no va a necesitar, sino que va a elegir, que no va a gritar su valor, sino que va a vivirlo de una manera tan visible y tan consistente que el ruido de los demás nunca podrá opacarlo. El temor silencioso que inspira esta presencia no tiene nada de oscuro ni de maligno en su forma más elevada. Es el temor que sienten los demás ante quien genuinamente no puede ser manipulado, ante quien tiene la fortaleza suficiente para decir no cuando todos esperan un sí, para permanecer quieto cuando todos esperan pánico, para avanzar cuando todos esperan que retroceda. Es el temor de quien reconoce en ti algo que le gustaría tener y que sabe que no puede quitarte porque no está en ningún lugar externo, sino forjado en lo más profundo de tu carácter. Ese es el destino de todo lo que hemos construido aquí. No el poder que destruye, sino el poder que permanece. No la fuerza que grita, sino la frialdad que congela. No el ruido que llama la atención, sino el silencio que la retiene. Eso es lo que significa hacer que te teman en silencio. Y eso es exactamente lo que tú ahora tienes la capacidad de construir.